Podemos hacer un ejercicio mental bastante curioso esta noche. Buscar un lugar apartado, mirar hacia un cielo completamente despejado y negro. Un cielo sin contaminación lumínica, claro. Exacto. Y al observar ese manto inmenso, lleno de puntos brillantes, intentar sentir, la convicción absoluta de que esas estrellas son literalmente pequeños alfileres luminosos. Alfileres físicos, ¿eh? Clavados de verdad. Sí, alfileres clavados en una enorme cúpula de cristal sólido. Una cúpula que además está situada a tan solo unos pocos kilómetros por encima de las nubes. Madre mía. Hoy en día suena a ciencia ficción pura o a un cuento infantil, pero bueno, esa fue la realidad absoluta, el sentido común inquebrantable de la inmensa mayoría de la humanidad durante casi toda nuestra historia. Es una imagen mental increíblemente evocadora, la verdad. Y lo cierto es que concebir el entorno de esa manera no era un acto de ignorancia, para nada, sino que proporcionaba un marco de seguridad. Ya, de orden, ¿no? Eso es, de orden total. Esa idea de la gran cúpula sólida y protectora es de hecho el punto de partida perfecto para nuestra inmersión profunda de hoy. Totalmente. Vamos a sumergirnos en las páginas y en las notas de una obra que es un auténtico clásico, El universo, de la Tierra plana a los cuásares, del gran Isaac Asimov. Pero hay que advertir algo a quienes nos escuchan. A ver. Este texto, más allá de ser un simple tratado de astronomía, funciona en realidad como un mapa fascinante del intelecto humano. Exacto. El objetivo de este análisis detallado es rastrear precisamente esa asombrosa historia de la curiosidad humana y el ingenio. Resulta asombroso explorar cómo sin salir de nuestro pequeño planeta rocoso, nuestra especie logró encontrar la forma de medir lo inabarcable. Es como leer un relato detectivesco pero a escala galáctica. ¡Qué buena analogía! Porque las pistas en esta historia no son huellas dactilares o cosas así. Son el ángulo de una sombra, la forma en que una luz parpadea o pura deducción matemática. Y todo eso fue suficiente para descubrir la inmensidad real del cosmos. Y fíjate que el primer paso en esta investigación detectivesca no consistió en mirar hacia galaxias lejanas con telescopios gigantes, sino todo lo contrario. En bajar la mirada. Exactamente. Mirar hacia el suelo que pisamos. La premisa es básica. Antes de poder aspirar a medir el universo, la humanidad tenía que entender el pedazo de roca sobre el que estaba de pie. Lógico. Durante milenios, la idea de una Tierra plana no solo era la única aceptada, es que tenía un sentido pragmático y empírico totalmente innegable. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque claro, hay que ponerse en el contexto de la época. Si pensamos en los primeros grandes imperios de la antigüedad, como el asirio o el persa, su mundo conocido abarcaba a lo sumo unos pocos miles de kilómetros. Desde Egipto hasta la India, como mucho. Eso es. Y a esa escala, la curvatura terrestre es absolutamente imperceptible para alguien que viaja a pie o a caballo. Para el día a día de un agricultor en Mesopotamia, el mundo era simplemente un terreno plano. Plano con algunas montañas y valles, claro. Sí, que se extendía sin más hasta donde alcanzaba la vista. Asumir otra cosa habría sido, contraintuitivo. Hombre, totalmente. Sin embargo, la primera gran grieta en esa visión tan arraigada del mundo plano no vino de los filósofos de interior, sino de las personas que pasaban su vida observando el horizonte. Los navegantes. Exacto. Quienes se adentraban en el mar comenzaron a notar un fenómeno visual que era recurrente y sobre todo imposible de explicar bajo el modelo de un plano infinito. Ya. Cuando un barco se alejaba hacia alta mar en un día claro, no se iba siendo simplemente más y más pequeño hasta convertirse en un punto y desaparecer. ¿Qué es lo que pasaría en una superficie plana, no? Eso es, eso dictaría la lógica geométrica. Ese detalle visual es fundamental. En una mesa de billar infinita, por ejemplo, una bola que se aleja se vería siempre entera, solo que más diminuta. Justo eso. Lo que los marineros observaban era que el casco del barco, la parte inferior de madera, desaparecía primero de la vista. Era como si el navío estuviera descendiendo lentamente por una colina hecha de agua. Qué locura verlo así por primera vez. Y el velamen, la parte más alta de los mástiles, era lo último en ocultarse. Esa observación sistemática fue, la semilla de la duda. Sugería fuertemente que la superficie del agua no era plana. Que se curvaba hacia abajo a medida que se alejaba. A ver, vamos a detenernos aquí un segundo, porque a partir de esa simple observación llegamos a uno de los momentos estelares de la historia del pensamiento humano. Cortesía de Eratóstenes. Eso es. Eratóstenes de Cirene, allá por el año 250 a.C.
La literatura nos dice que este hombre logró calcular la circunferencia de toda la Tierra usando poco más que palos de madera y sombras. Es alucinante. Eratóstenes se dio cuenta de algo peculiar. Durante el solsticio de verano, en la ciudad de Siena, lo que hoy conocemos como Asuán, en el sur de Egipto, el sol caía de forma tan perfectamente vertical al mediodía que un palo clavado recto en el suelo no proyectaba absolutamente ninguna sombra. Ni un milímetro. Un detalle geográfico clave, porque Siena estaba situada casi exactamente sobre el Trópico de Cáncer. Así es. Pero lo interesante es que el mismo día y a la misma hora exacta, en la ciudad de Alejandría, que estaba situada a unos 800 kilómetros más al norte, Ujú. un palo idéntico clavado de la misma manera sí que proyectaba una sombra clara. Eratóstenes midió esa sombra y vio que los rayos del sol formaban un ángulo de unos 7 grados respecto a la vertical. Y esa simple diferencia de 7 grados fue la llave maestra que abrió la puerta a la geometría planetaria. Eratóstenes dedujo algo brillante. ¿El qué? Asumió que el Sol estaba lo suficientemente lejos como para que sus rayos llegaran a la Tierra de forma completamente paralela. Si los rayos caen paralelos, la única explicación física posible para que un palo no tenga sombra en un lugar y otro sí la tenga más al norte, Es que el suelo esté curvado. eso es, que la superficie sea curva. El suelo mismo se había inclinado. Pensándolo bien, es una locura de deducción. O sea, es el equivalente a ir a una feria, fijarse en la sombra que proyecta uno de los asientos de una noria gigante en el asfalto a distintas horas del día y solamente con esos datos intentar deducir matemáticamente el tamaño exacto y completo de toda la atracción. Tal cual. Porque Eratóstenes sabía que 7 grados es más o menos una 50ª parte de un círculo completo de 360 grados. Así que simplemente multiplicó la distancia entre las dos ciudades por 50. Y el resultado fue asombroso. Calculó la circunferencia terrestre en unos 40.000 kilómetros. Una cifra sorprendentemente cercana a la realidad actual. Es un triunfo apabullante de la lógica sobre la percepción directa. Totalmente. Pero hay que entender el gigantesco salto filosófico y psicológico que esto requería para la sociedad de la época. Aceptar una Tierra esférica no era simplemente un pequeño ajuste geográfico. Obligaba a redefinir cosas básicas. Sí, obligaba a redefinir desde cero el concepto de abajo. Lo fascinante aquí es que ese concepto cambió por completo. Es verdad, no había pensado en eso. Si la Tierra es una bola flotante, la gravedad como concepto no se entendía aún. Exactamente. Hasta ese momento histórico, abajo era una dirección universal, fija y absoluta. Si dejabas caer algo, iba hacia abajo. Claro, Si de repente la Tierra era una esfera gigantesca, la reacción inmediata y natural de la gente era el pánico. Temían que si caminaban demasiado lejos hacia los lados de la esfera, resbalarían y caerían eternamente al vacío infinito. qué angustia. Hubo que hacer un esfuerzo intelectual monumental para entender que abajo no es una dirección absoluta en el espacio, sino una dirección relativa. Que siempre apunta hacia el centro del planeta. Exacto. Ese cambio de paradigma fue lo que finalmente logró erradicar el miedo cerval a caerse por los bordes del mundo. Bien, entonces, una vez que Eratóstenes demuestra que estamos sobre una esfera finita y curva, surge una pregunta evidente. Si vivimos en una pelota que flota en medio de la nada, ¿qué pasa con todas esas luces que cuelgan sobre nuestras cabezas? Buena pregunta. Si la Tierra es un objeto en el espacio, la Luna y el Sol deben ser también objetos. Y más importante aún, ¿a qué distancia están? Aquí es donde Aristarco de Samos entra en juego, usando la curvatura de la sombra de la propia Tierra durante un eclipse lunar, para intentar medir la distancia a nuestro satélite. Aristarco fue un pionero absoluto en atreverse a medir los cielos. Y aunque sus cálculos iniciales tenían errores, sentaron las bases metodológicas para que, más tarde, Hiparco de Nicea refinara enormemente las mediciones. ¿Y cuánto calculó? Hiparco logró estimar la distancia a la Luna en unas 30 veces el diámetro de la Tierra, acercándose muchísimo a la asombrosa cifra real de casi 400.000 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Pero el salto verdaderamente radical y traumático vino cuando se tuvo que cambiar el modelo entero del cosmos. El fin del sistema de Ptolomeo, entiendo. Así es. Durante 19 largos siglos dominó sin discusión el sistema geocéntrico propuesto por Ptolomeo, con una Tierra pesada y estática en el centro exacto de todo.
Hasta que llegó Copérnico. Eso es. Hubo que esperar hasta Nicolás Copérnico, en el siglo XVI, para postular el sistema heliocéntrico, sugiriendo que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Y poco después, Johannes Kepler aportó la corrección final, demostrando que esas órbitas no eran círculos perfectos, como dictaba la estética divina. Sino elipses Poirot. Y aquí es donde la necesidad de medir las cosas se vuelve imperiosa. Porque decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol está muy bien en el papel, pero demostrarlo, y calcular a qué distancia están los demás planetas requiere una herramienta nueva. Para visualizar esto de forma sencilla, podemos hacer un pequeño experimento físico ahora mismo. A ver. Consiste en levantar un dedo frente a la nariz y fijar la vista en él. Si cerramos el ojo izquierdo y luego lo abrimos mientras cerramos el derecho, alternando rápidamente, veremos que el dedo parece dar saltos de un lado a otro en relación a la pared del fondo. Sí, se mueve muchísimo. Ese cambio aparente de posición del objeto cercano frente a un fondo lejano, dependiendo desde dónde se mire, es el paralaje, y esa misma ilusión óptica es la clave de cómo empezamos a medir el inmenso universo. Si conectamos esto con la perspectiva general, es un ejemplo perfecto, porque la clave indispensable del paralaje es que requiere una línea base. En el ejemplo del dedo, la línea base es la separación física que hay entre los dos ojos. Esos pocos centímetros. Exacto. Pero hay una regla inmutable. Cuanto mayor sea la distancia al objeto que queremos medir, mayor longitud debe tener nuestra línea base. Para medir un planeta, la distancia entre dos ojos es inútil. Así que en 1671, los astrónomos Domenico Cassini en París y Jean Richer, que viajó a la Guayana Francesa, hicieron algo inaudito. Observaron el planeta Marte simultáneamente, lo cual, logísticamente, en el siglo XVII, tuvo que ser una auténtica pesadilla. Una proeza absoluta. Coordinar a dos personas separadas por un océano entero para mirar el cielo a la vez. En la práctica, la inmensa distancia terrestre entre Europa y Sudamérica sirvió como esos dos ojos separados de nuestro experimento. O sea, ¿usaron el planeta entero como su propia cara? Literalmente. Al medir el ligerísimo cambio de posición aparente de Marte contra el fondo fijo de las estrellas, visto desde esos dos puntos tan alejados, lograron aplicar la trigonometría básica para obtener la primera medición real de la escala de nuestro sistema solar. Hoy en día parece que hemos perdido el romanticismo geométrico, porque bueno, los métodos han evolucionado hacia la fuerza bruta tecnológica. Ahora se envían ráfagas de microondas, como las potentes señales de un radar, hacia planetas vecinos como Venus. Claro, mucho más directo. Simplemente se cronometra con precisión atómica el tiempo exacto que tarda esa onda en chocar contra Venus, rebotar y volver a la Tierra. Como conocemos de sobra la velocidad a la que viaja la luz y las microondas, el cálculo de la distancia es una simple división. Ya, es pura matemática. Pero quiero volver a la historia del paralaje, porque su éxito con los planetas nos lleva de cabeza a un problema monumental en los textos. Cuando los astrónomos de la época intentaron aplicar ese mismo salto de visión para medir la distancia a las estrellas, el método fracasó por completo. Estrepitosamente, además. Cero resultados. Las estrellas no se movían ni un solo milímetro frente al fondo negro del espacio. Ese fue el gran muro contra el que chocó la astronomía durante mucho tiempo, y el talón de Aquiles indiscutible de la teoría heliocéntrica de Copérnico. El razonamiento de las mentes más brillantes de la época era, impecable. ¿En qué sentido? Pues si la Tierra realmente está orbitando alrededor del Sol en un círculo inmenso, esa gigantesca órbita debería ser la máxima línea base posible. Por tanto, desde un extremo de la órbita en verano hasta el otro extremo en invierno, las estrellas más cercanas deberían exhibir un paralaje evidente. ¿Deberían cambiar de posición respecto a las más lejanas? Lógico. Eso es. Y como no se observaba ningún cambio, ni siquiera con los mejores telescopios de la época, la conclusión parecía aplastante. Claro. Y aquí surge un desafío intelectual sobre el que merece la pena reflexionar. Solemos mirar con cierta condescendencia a los estudiosos que rechazaban a Copérnico, tachándolos de ignorantes. Pero, visto objetivamente, si las estrellas no mostraban ningún movimiento en absoluto durante siglos, ¿no era en realidad completamente lógico y científico que rechazaran que la Tierra se movía? Hombre, es que es una observación brillante. Estaban siguiendo la evidencia empírica disponible en ese momento. La ausencia de evidencia se tomaba como evidencia de inmovilidad. Si no hay paralaje, no hay movimiento. Exacto. A menudo olvidamos que el rigor científico exige basarse en pruebas. Sin evidencias palpables de paralaje estelar,
Afirmar que la Tierra se movía a miles de kilómetros por hora por el espacio era una conjetura descabellada. Había que elegir entre dos opciones. ¿Cuáles? O la Tierra estaba completamente inmóvil, o las estrellas estaban a unas distancias tan absurdas e inconcebibles que su paralaje era demasiado pequeño para ser detectado. Y el cerebro humano, por simple economía, prefiere creer que la Tierra no se mueve, antes que intentar imaginar distancias que rompen la cordura, claro. Lógico. Hubo que esperar casi 3 siglos desde Copérnico hasta el año 1838 para resolver esto. El astrónomo Friedrich Bessel apuntó su telescopio a una estrella conocida como Sextium Cygni y tras mediciones exhaustivas finalmente logró detectar el codiciado paralaje estelar. Por fin. Sí, resultó que la segunda opción era la correcta. Sí había paralaje, pero las estrellas estaban tan ridículamente lejos que el ángulo visual era microscópico. Una fracción de segundo de arco, decían los textos. Para visualizar lo pequeño que es ese ángulo, usan una comparación estupenda. Tratar de medir ese minúsculo cambio de posición de la estrella en el cielo es tan difícil como intentar detectar la anchura exacta de una moneda pequeña colocada a varios kilómetros de distancia. Madre mía. Mirándola sin movernos del sitio. Es un nivel de precisión demencial. Así es. Y el éxito de Bessel abrió la caja de Pandora cósmica. Demostró, más allá de toda duda, que las estrellas estaban tan infinitamente lejos que usar kilómetros para medir el espacio perdía todo su sentido. Hubo que introducir medidas colosales. Claro, para no tener cuadernos llenos de filas interminables de ceros. Nació el concepto de año luz y el parsec. De repente, Sirio, esa estrella que brilla de forma tan hermosa en el cielo invernal, dejó de ser percibida como una simple luz pegada a la cúpula. Se reveló como un sol masivo visto a miles de billones de kilómetros. Exacto. Un horno nuclear ardiendo en la oscuridad. Y aquí es vital introducir algo interesantísimo, la paradoja de Olbers. Cuéntame. A principios del siglo XIX, el astrónomo Heinrich Olbers planteó un enigma fascinante. Asumamos que el universo es infinito en su extensión y que está lleno de una cantidad infinita de estrellas. Vale. Si eso fuera así, Olbers argumentaba que cualquier línea visual que trazáramos desde la Tierra hacia el cielo terminaría inevitablemente chocando contra la superficie brillante de una estrella. La mejor manera de imaginarlo es pensar en alguien situado en medio de un bosque infinito. Ah, claro. Si el bosque no tiene fin, mires hacia donde mires, tu vista siempre terminará encontrando el tronco de un árbol. No habría huecos vacíos en el paisaje visual. Un símil perfecto. Y llevado a las estrellas, la conclusión de Olbers es aterradora. Si el universo fuera infinito y estuviera lleno de soles, el cielo nocturno no sería negro. Al contrario, cada milímetro brillaría con la misma intensidad que el propio sol. ¿Tendríamos un cielo nocturno permanentemente blanco y en llamas? ¡Wow! Una cúpula de fuego cegador. Y el simple hecho empírico de que la noche es oscura demostraba que el sistema de estrellas debía tener un límite. La oscuridad de la noche nos decía a gritos que el conjunto de estrellas debía tener alguna frontera. Y sabiendo esto, que las estrellas son otros soles a distintas distancias y que este gigantesco vecindario tiene límites, surge la gran pregunta. ¿Qué forma tiene exactamente la agrupación de estrellas en la que vivimos? Y sobre todo, ¿dónde estamos nosotros? Esa fue la tarea titánica que asumió William Herschel a finales del siglo XVIII. Armado con un telescopio construido por él mismo, se dedicó a un recuento sistemático, zona por zona, de todas las estrellas visibles en el cielo. ¡Qué paciencia! Muchísima. Fue un censo cósmico rudimentario pero ingenioso. Descubrió que las estrellas estaban fuertemente concentradas en una banda luminosa que cruza el cielo. La Vía Láctea, claro. Eso es. Herschel dedujo de este censo que nuestra galaxia tenía la forma de una inmensa lente plana, o como la describió él, una piedra de afilar circular, y concluyó que nuestro sistema solar residía cómodamente justo en el centro de ese disco. Porque, por supuesto, si ya no éramos el centro del sistema solar, al menos queríamos aferrarnos a ser el centro de la galaxia entera, ¿no? Hombre, el ego humano es así. Pero la verdadera revolución espacial, el golpe de gracia a nuestro egocentrismo, llegó en el año 1912. Fue gracias al inmenso talento de una astrónoma fundamental, Henrietta Swan-Leavitt. Qué figura tan importante, de verdad. Sí, a menudo no suficientemente reconocida. Ella pasó años estudiando meticulosamente placas fotográficas del cielo,
fijándose en un tipo muy especial de astros conocidos como cefeidas. ¿Las estrellas variables que palpitan? Exacto, astros cuyo brillo aumenta y disminuye rítmicamente. Y Leavitt descubrió en esos parpadeos una relación matemática que es de una belleza apabullante. Demostró que el ritmo de esa pulsación está directamente relacionado con su brillo real. O sea, una estrella cefeida que palpita lentamente es siempre mucho más brillante que una que parpadea rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues que nos dio una herramienta de medición increíble. Usando una analogía clara, para las cefeidas es como tener una bombilla estándar de, pongamos, 100 vatios, encendida en medio de una carretera oscura durante la noche. Como sabemos exactamente cuánta luz emite de cerca, al ver lo tenue que se ve de lejos, podemos calcular con precisión matemática a cuántos kilómetros está. Tal cual. Leavitt literalmente nos regaló una cinta métrica cósmica. Y esa cinta métrica fue utilizada por otro astrónomo, Harlow Shapley. Él usó las cefeidas integradas en antiguos enjambres estelares llamados cúmulos globulares. Utilizando la fórmula de Leavitt, calculó las inmensas distancias a las que se encontraban decenas de estos gigantescos cúmulos. Y al trazar sus posiciones en un mapa, descubrió que estos cúmulos no orbitaban alrededor de nuestro Sol, sino en torno a un punto muy distante situado en dirección a la constelación de Sagitario. O sea que el verdadero centro de nuestra galaxia estaba allí, a miles de años luz. Sí, quedó demostrado que el Sol no reina en el centro de la galaxia. Somos simplemente unos vecinos situados en un extremo periférico y bastante remoto. Sin embargo, faltaba una pieza. Teníamos un mapa, sabíamos dónde estábamos, pero parecía una fotografía estática. Y el universo no es estático. Para entender el movimiento a gran escala, hubo que incorporar otro concepto que Asimov ilustra maravillosamente. El efecto Doppler. Exactamente. Usando el ejemplo del silbato de un tren. Cualquier persona que haya estado en un andén ha experimentado esto. Cuando un tren de alta velocidad se acerca haciendo sonar su bocina, el sonido es muy agudo, porque el vehículo se está moviendo hacia las ondas de sonido, comprimiéndolas. Claro. Pero en el instante exacto en que pasa de largo y comienza a alejarse, el tono desciende bruscamente y se vuelve mucho más grave, porque las ondas sonoras se estiran al alejarse. Una explicación fantástica. Pues bien, la genialidad de la astronomía moderna consistió en aplicar ese mismo efecto auditivo del tren, pero a las ondas de luz. Si analizamos la luz que emite una galaxia remota y comprobamos que sus líneas de color se desplazan hacia el extremo rojo del arco iris, sabemos que sus ondas de luz se están estirando. El famoso corrimiento al rojo. Eso es. Y al igual que el sonido grave de la bocina, esto significa ineludiblemente que esa galaxia se está alejando de nosotros a gran velocidad. Es a todos los efectos un velocímetro galáctico infalible. O sea, midiendo si las estrellas se acercan o se alejan, desvelamos que vivimos en un universo en constante expansión. Es fascinante. Y esto plantea una pregunta importante sobre la soberbia humana y nuestro lugar en el cosmos. Esta serie de descubrimientos fue una cura de humildad constante. Totalmente. Sombras en Egipto para entender la forma de nuestro suelo. Luego usamos la geometría para saltar a la Luna. Esperamos siglos para detectar el temblor de una estrella distante. Y finalmente usamos estrellas palpitantes para trazar el mapa de nuestra propia galaxia y medir cómo se expande. Y yo me atrevería a decir que el valor de este conocimiento reside en ver cómo las limitaciones físicas humanas no limitan nuestra mente. Nunca hemos viajado más allá de la Luna, pero nuestro raciocinio ha navegado miles de años luz. El intelecto supera la biología. Es un pensamiento genuinamente sobrecogedor. Y para despedirnos, me gustaría dejar una idea final, algo provocativo para reflexionar. A ver, dispara. Si hace apenas 400 años la mente humana más brillante no podía concebir que las estrellas no estuvieran pegadas a una cúpula de cristal, porque era una verdad absoluta, ¿qué supuestas verdades inamovibles de nuestra ciencia actual, qué cúpulas invisibles que hoy damos por sentadas, harán reír a carcajadas a los humanos dentro de otros 400 años? Da muchísimo lo que pensar. Tiene tela. Ojalá pudiéramos asomarnos a ese futuro para averiguarlo. Ha sido un auténtico placer compartir este rato. Hasta la próxima inmersión profunda.